La derecha viene siendo el conservadurismo clásico y el liberalismo clásico. La narrativa que tienen los libros de historia y muchas otras ciencias, incluidos, por ejemplo, los libros de macroeconomía, entre otras. La misma psicología está prostituida, la misma historia, el derecho también, y soy abogado, por cierto, etc. Bien, señores, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, fundador de Think Tank Única Vía y presidente y fundador de Patria Libre, Fernando Abreu. Bienvenido al Estilo Domi. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Fernando, queremos conocerte un poco. ¿Quién es Fernando Abreu? Yo diría que Fernando Abreu es un joven apasionado que desde bien temprano, desde bien joven, estaba enamorado de las ideas y del conocimiento. El primer gran amor fue la historia porque lo vi de una forma transversal que incluía prácticamente todo. Luego de ahí desarrollé ese amor por otras ciencias como filosofía política, como economía, y finalmente una muy importante que es epistemología, porque con esa, que es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas mediante la evidencia empírica, lógica científica, filosofía del lenguaje y límite del conocimiento, mediante ese proceso se puede llegar a la verdad en todas las ciencias. Y lo que me di cuenta, especialmente profundizando en la historia, es que todo lo que había aprendido, tanto en el colegio como en la universidad, y también en la mayoría de los libros, estaba falso. Era falso, errado, un fraude. Lo que tenía y lo que había adquirido era ignorancia adquirida. Y me di cuenta de eso gracias a la epistemología, profundizando en las fuentes primarias, en la evidencia empírica, en las estadísticas, que las narrativas que tienen los libros de historia y muchas otras ciencias, incluidos, por ejemplo, los libros de macroeconomía, entre otras. La misma psicología está prostituida, la misma historia, el derecho también, y soy abogado, por cierto, etc. Y por eso fue tan importante para mí estudiar la epistemología, para llegar a la verdad de las cosas. Y con eso me di cuenta de ese gran engaño y que era una responsabilidad individual de mi parte despertar, conocer la verdad y despertar a los demás. Y después ahí vino mi interés en todo esto que estoy haciendo, que no solamente es política. Hace 3 años, cuando inicié mi think tank, el objetivo era más despertar a la ciudadanía, al país, a todos los ciudadanos de otros países, porque también tengo seguidores fuera del país, con la verdad, que sepan la verdad, descubrir la verdad en todas las ciencias, en todos los temas posibles de relevancia, claro, porque hay temas que no son tan importantes, pero todo lo que tiene relevancia. Y no era, había un fin político, pero primero era ese fin, porque nosotros no hacemos política por hacer política, nosotros estamos haciendo política, y desde el principio fue así, educando y con la verdad. Y mientras esa vía de despertar a la gente y educando con la verdad, es que vamos a acceder al poder para cambiar la situación de la República Dominicana, mejorar todas las indicadores de la República Dominicana basado en la verdad. Y esa es la diferencia. Me parece muy bien. Y por ahí vamos a hacerte la pregunta de Patria Libre. Es un partido de derecha. ¿El único partido de derecha que hay en la República Dominicana actualmente? ¿O el primero que ha habido históricamente? El primer partido de derecha real, de nueva derecha. Real, muy importante. Históricamente, desde la fundación de la República, solamente ha existido un grupo de derecha y fueron los trinitarios. Siquiera el Partido Azul en sus inicios. No. Ni siquiera. De hecho, ningún partido de la Segunda República, ningún partido de la Primera República, ningún partido de la Tercera República. Sí, porque claro, si nos ponemos a evaluar, tampoco lo Cocolo, o sea, nos podemos evaluar todos. Y todos los gobiernos que se transitaron desde Pedro Santana, desde el primer que gobernó, claro, Pedro Santana, y Báez y todo lo demás que vinieron después, todos hicieron lo siguiente: incrementaron el gasto público. No solamente el gasto público, el número de instituciones, lo financiaron. Como en ese inicio la gente lo tomaba muy en serio el tema de los impuestos y se revalaba, o algo que hemos perdido, que deberemos
tenemos de recuperar, se rebelaban ante los impuestos. Eso era el diablo, subir impuestos antes. Hacían una guerra por eso. ¿La última vez cuándo fue? ¿La poblada de los 80? La última vez que se revela, no. La gente todavía se revela por impuestos pero es muy poco. Por ejemplo, en el 2013 fue la última vez que tuve una reforma fiscal sobre impuestos. La última reforma. Sí, la última reforma. Y el pueblo hubo una pequeña protesta, pero no fue nada. Pero no pasó de ahí. No pasó. Antes eso era de nivel de guerra, para que tú le llegues. Estaban especialmente en los 1800. Y entonces lo que hacían era, adivina qué es lo que hacían, cómo financiaban el gasto. ¿Cómo tú crees? Antes de decirlo, que financiaban el gasto. Bueno, yo te digo. Impuestos. No, porque acuérdate que le tenían miedo a los impuestos. O sea, al principio. Imprimir. Imprimían. No, antes todo estaba devaluado. Antes era un desastre. Un desastre. Y por eso, de hecho, una de las primeras grandes protestas a nivel de que se quemó casi todo fue la del 1857. La de Baez. La de Baez. O sea, los papeles de Baez. Sí, eso fue eso locura. fue. Y así es que lo hacían. Entonces, eso era todo por políticas intervencionistas de izquierda, estatistas, que todos, absolutamente todos lo hicieron. Una pequeña excepción puede ser moderadamente los 6 meses de gobierno, aunque fue muy corto, de Luperón, que fue austero. Pero después de Luperón, no hay. De hecho, la gente incluso es algo absurdo cuando la gente incluso dice que, y no es culpa de ellos, es culpa del adoctrinamiento que mencioné al principio de la historia, de que Trujillo era un conservador de derecha. Es algo absurdo decir eso. Porque no hubo un expropiador más grande. No hubo un dictador que más siguiera el manifiesto comunista y todos los puntos del manifiesto comunista que Trujillo. Trujillo cumplió todos los puntos del manifiesto comunista, incluyendo uno que los que fueron anteriores a él no lo tomaron tan a pecho, que fue las expropiaciones masivas. Trujillo hizo, toda empresa grande, pero Trujillo expropió. Habían 26 en esa época. Trujillo expropió las 26. Las expropió todas. Eso no se atrevió, ni el caudillo de Santana ni Báez se atrevió a hacer eso. Se atrevió tanto. O sea, nadie, ni Morales Languasco, ni Horacio Vázquez, ni Ramón Cáceres, ni Lilis llegó ahí. Trujillo, todito hicieron política de izquierda y política intervencionista, pero Trujillo llegó a ese extremo. Y no solamente eso, aparte que incrementó el Estado muchísimo, creó muchísimos ministerios, también creó lo que te dije que había causado problemas al principio, creó el impuesto sobre las rentas, creó el impuesto a las donaciones, creó el impuesto a las sucesiones. La gente cree también que derecha porque pagó la deuda en el 42. Pero todos los gobiernos en ese entonces pagó la deuda de Latinoamérica, tengo entendido, la mayoría. La mayoría en esa época. Eso es correcto, ahí iba. Eso no cuenta para nada porque inmediatamente pagó, volvió para atrás y dejó el país quebrado en los 50s. Incluso la Feria del Chivo y todas esas cuestiones, dejó el país quebrado al final de los 50 y el país ni siquiera casi podía pagar su deuda. Al final de los 50... Entonces, él solamente pagó la deuda del 42 por una coyuntura internacional. Política internacional. Que era la Segunda Guerra Mundial, todas las exportaciones subían, entraban dólares porque estaban los países en guerra y dejaban de producir, tenían que concentrarse en armamentos y por eso importaban todo y por eso Trujillo le entró tantos dólares que obviamente si te entran tantos dólares tú pagas tu fuña deuda y te saca los gringos de la aduana y amén. Pero inmediatamente terminó eso, él volvió para atrás, endeudó el país muchísimo, entonces fue de izquierda en todo, en impuestos, en el gasto público, en el tamaño del Estado, en la deuda, en todo, en expropiaciones, en regulaciones. Incluso se parece al manifiesto comunista y a los comunistas, hasta en querer forzar el trabajo forzado. Trujillo, de hecho, hizo legislaciones y regulaciones que criminalizaban el no trabajar. Y decía que era, para los que no lo sabían, y quería hacer un delito a no trabajar en la vagancia. O sea, que es también parte del trabajo forzado de los gulags, de los comunistas, igual que Stalin, igual que todo lo de Mao Zedong y todo lo demás. O sea que sí, pero con eso te respondí tu pregunta, creo. Sí, básicamente me respondiste todo lo que tenía. Porque mira, yo pensaba que al principio los azules eran un poco liberal. Mira, hubo quizás sus ideales, pero quizás la práctica no fue liberal. Te voy a decir, en la primera república, casi a inicio de la segunda, te voy a decir un grupito pequeño que no se puede decir que gobernaron, porque fue casi nada.
Se llama la famosa Constitución de Moca. Moca. Ah. Pues ese es una constitución liberal clásica de derecha, porque para no decir liberal, para que la gente cuando uno dice liberal se confunde con el liberalismo de Estados Unidos, que es un liberalismo de izquierda, que eso es socioliberalismo, nada tiene que ver con derecha. Eso es lo mismo cuando decimos conservador y lo confundimos con derecha. Depende. Vamos a ver. Depende. Porque hay personas que son conservadoras a nivel político, pero son muy intervencionistas. Exacto, pero también. Ahí está el problema. También. Que uno, como que... También. Es que hay dos... En el espectro político hay por lo menos dos dimensiones, que es la dimensión personal social o cultural, se llama también, y la dimensión económica, de libertad económica. Entonces, hay alguna gente que puede estar en diferentes lados del espectro, pero la derecha viene siendo el conservadurismo clásico y el liberalismo clásico. No el neoconservadurismo, que es un conservadurismo social que no económico, se fueron a la centroizquierda, como por ejemplo le llaman neocons en Estados Unidos, por ejemplo, como son los Bush, como son Mitt Romney, que dejan el gasto público alto, no bajan impuestos, no bajan el gasto público, al revés lo suben, como también pasó con Macri en Argentina, que subió impuestos, como pasó con Duque, que subió impuestos y supuestamente de derecha, como pasó con Rajoy en España, que también subió impuestos y era de derecha. Son de faltas derechas, son neoconservadores, que son más de centroizquierda en lo económico y un poquito conservador social, y también hay muchos ejemplos diferentes. Pero también está el liberalismo clásico, que coincide con el conservadurismo clásico en todas las políticas públicas de un tamaño del Estado pequeño, libertades personales, libertades económicas. Sin embargo, la única diferencia que hay es el enfoque, es el lenguaje y el discurso, pero tienen las mismas políticas públicas. Los conservadores están más enfocados en las tradiciones, en las instituciones que funcionan para preservar, y los liberales, o hoy en día también libertarios, están más, y liberales clásicos, repito, están más enfocados en la libertad natural, en las libertades. Al final es lo mismo, porque lo que quieren conservar los conservadores viene precisamente de las instituciones que creó la libre acción humana en el orden espontáneo del tiempo-espacio. Y de eso hay muchos ejemplos. Tanto la propiedad privada como la familia, como el lenguaje, como las leyes naturales, todos fueran creados no por un burócrata del Estado, sino libremente en la coordinación espontánea de los seres humanos libres. Y eso es lo que los conservadores conservan, todas esas instituciones que vienen de ahí. Muy contrario a las instituciones que vienen del Estado, que el conservador no debe conservar y que el liberal clásico tampoco quiere conservar. Entonces, al final... y de eso hay varios ejemplos. Por ejemplo, todas estas instituciones nuevas que se crean a partir de la Agenda 2030, como los ministerios de las mujeres, de diversidad, las cuotas, las regulaciones alarmistas climáticas excesivas. Que yo estoy en contra de... Prohibir carne, prohibir tu vehículo, mil cosas más ridículas. Encerrarte como rata de laboratorio en tu sector, en un barrio, como quieran hacer con la ciudad de 15 minutos, que ya se aplicaban en algunas ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones no son instituciones, no son tradiciones que surgieron de un libre mercado, de la libertad de la interacción del ser humano a lo largo de los siglos y que se desarrollaron naturalmente, sino que son instituciones que vino del medio coercitivo del Estado. Otro ejemplo son los impuestos y la esclavitud. Los conservadores no quieren conservar la esclavitud. Los conservadores no quieren conservar los altos impuestos. Los impuestos, de hecho, son un remanente de la esclavitud. La esclavitud lo creó el Estado. Y lo creó el Estado cuando un Estado en la antigüedad hacía guerra con otra nación y conquistaba otra nación y le imponía esa esclavitud. La esclavitud surgió así, una nación ganándole a otra como para que esa otra le pagara a ella todos los daños, lo esclavizaba a sus ciudadanos. Roma y Cartago. Y luego de hecho le imponía impuestos. Los impuestos permanecieron en el tiempo por eso y son un remanente de la esclavitud, de hecho. Desde ese entonces. Desde ese entonces, exacto. Wow. Así surgió naturalmente. Entonces ahí podemos ver la diferencia. Entonces lo que conservan los conservadores son las instituciones que crea el liberalismo clásico, que crea la libertad del ser humano y viceversa.
también. Y las libertades naturales son aquellas que también coinciden con esas instituciones. O sea, van totalmente de la mano, son socios, no son antagonistas. Lo que pasa es que la historia está, como te dije, muy prostituida y hacen una lección de la historia y dividen a los liberales y conservadores como si fueran cosas diferentes. Pero Burke, el padre del conservadurismo, está muy alineado con Smith y con Locke, padres del liberalismo clásico. O sea, de hecho, Burke a la revolución que se opuso fue la Revolución Francesa, que fue una revolución de izquierda, que fue una revolución presocialista con mucha influencia de los socialistas utópicos y de ideas presocialistas que existían antes de Marx, pero que ya eran de izquierdas. Y por eso está el enfoque en la igualdad. Pero Burke afirmaba y apoyaba las revoluciones, porque él decía que no eran revoluciones, como la americana y como la Revolución Gloriosa inglesa, que fueron revoluciones que, contrario a la Revolución Francesa, fueron revoluciones para garantizar la libertad natural. Entonces, Burke apoyó esas revoluciones. Entonces, no es que el conservador es antirrevolución específicamente, sino antirrevolución de izquierda. Burke, siendo tan así que Burke, el padre del conservadurismo, Edmund Burke, siendo parlamentario inglés, estando en el parlamento inglés, durante la guerra contra Estados Unidos por la Revolución Americana, apoyó a la Revolución Americana, diciendo que ellos tenían ese derecho porque ellos, los estados británicos, estaban abusando con los altos impuestos y todas esas cuestiones. O sea, ahí tú ves lo que coincide Burke con Smith y con Locke y con Voltaire y todo lo demás que están en el liberalismo clásico también. No son antagonistas. Pero lo que pasa es que hay mucha ignorancia en ese tema y la izquierda fue que redactó la narrativa y lo ponen de una forma que no conviene, que de hecho divide la propia derecha a lo interno. O sea, así ellos son muy buenos manejando los medios de comunicación. Sí, ahí es que se especializaron. Eso viene de Gramsci, el primer gran neomarxista que desarrolla una teoría para hacer lo que él le llamaba la hegemonía cultural en el marxismo, que hoy en día se conoce como marxismo cultural. Era que los izquierdistas, los comunistas, los socialistas se insertaran en todas las instituciones de la cultura completa, no solamente instituciones públicas, sino las instituciones como la educación, la iglesia, el cine, el arte, todo lo que tú puedes imaginar, incluyendo la propia iglesia, por cierto. Y por eso tenemos tantos izquierdistas en la iglesia también, lamentablemente. Entonces, eso viene de ahí. Y después la escuela de Frankfurt potencializa eso. Y lamentablemente, gracias a esa estrategia, que es una estrategia por panfleto, él la desarrolla en su libro Cartas Precarcelarias. Estamos hablando cerca de los 1920. Y eso fue una guía, un panfleto. Igual como el Manifiesto Comunista era una guía, un panfleto, prácticamente son una serie de políticas públicas y un librito para que toda la izquierda del mundo la lleve y lo lleve adelante. Igual sucedió con Gramsci y eso lo reprodujo la escuela de Frankfurt, que se insertaron absolutamente en todo y tomaron los libros de todo e infectaron todo. No solamente la historia, no solamente todos los libros de educación, todo el libro de historia, sino también la economía con el keynesianismo. Nada más por ponerte un ejemplo. Que yo puedo explicar lo que es eso también, pero... Con el keynesianismo. Sí, keynesianismo. Porque Keynes intervenía el Estado. Siempre estaba abogado eso. Keynes es políticamente Keynes viene siendo una centro-izquierda tendente a la extrema izquierda gradualmente. Es decir, él no es simplemente centro-izquierda. Él va hacia la extrema. Lo que pasa es que él comienza en el centro. Porque Keynes es un gradualista. Él te lleva poco a poco con su teoría de la demanda agregada. A la que usted vuelve adicto, básicamente. Y no solo... A ver... Porque quien lee la teoría general, que es su libro, cerca de la página 100, él admite cuál es su fin. Cosa que muy pocos economistas saben, porque la mayoría de los economistas no se leen la teoría general de Keynes. La mayoría de los economistas se leen un libro de macro de Mankiw, que eso es lo que le dan en introducción, y abren el librito y ven algunas de los modelos que parten de su teoría, el modelo ILCM, el modelo de recta gasto, el multiplicador. Se leen esos modelitos que tienen su origen en Keynes, que desarrolló Hicks en el ISLM, Samuelson, modelo de recta gasto, etcétera, etcétera. Pero, o sea, nada más ven algunos modelos que parten de la teoría de Keynes.
pero no se leen a Keynes. Pero si se leyeran a Keynes, cuando se leen a Keynes, si abren la teoría general y se leen la teoría general como yo hice, se darían cuenta que la finalidad de Keynes era, y cito textualmente, la sociabilización de los medios de producción. Lo que pasa es que Keynes también en ese mismo párrafo, y yo lo he subido este párrafo, un párrafo famoso, Keynes dice que es muy abrupto, es muy antinatural y no obtiene los resultados si uno lo hace como lo hicieron los comunistas en la revolución bolchevique, en las demás revoluciones. Si uno lo hace inmediatamente el 100% todo, la expropiación de todo y la abolición de la propiedad privada de forma inmediata y abrupta. Keynes dice que había que llevarlo poco a poco, a que chin a chin, a que se acostumbre y se vuelva como naturalmente parte del proceso, que es prácticamente lo que quería Gramsci también. Y, o sea, Gramsci quería que fuera que intersentara en todo y adoctrinara en todo, que sea el mismo hombre por su adoctrinamiento, que lo consiguieron, que pide el socialismo. Hoy en día la mitad del mundo es socialista y la mitad del mundo vota izquierda. Sí. Por eso vemos a cada rato que los gobiernos cambian de izquierda a derecha. Como la izquierda gana cuando fracasa siempre, literalmente siempre fracasa y vuelve a ganar de nuevo. Adoctrinamiento. La mitad de la población lograron adoctrinarla. Tú sabes que una de mis quejas cuando yo comencé en la Universidad Pública de Santo Domingo, que yo decía, ven acá, pero aquí no hay un libro de Adam Smith, todos son el Capital de Karl Marx, el Manifiesto Comunista. Sí. No hay un libro de derecha en la UAS, no lo hay. En la biblioteca tú te matas. Y hay un problema, que ojalá nada más fuera la UAS. No, pero eso está en todas las universidades del mundo, así me han dicho. Y lamentablemente en las privadas también. ¿También en las privadas? Pensaba que era un poco más... En las privadas, a ver... Es un poco menos radical la influencia marxista. Te puedo mencionar varias universidades, INTEC. Bueno, no me voy a calentar. No me voy a calentar porque me están invitando a la... me están invitando, pero en general no es culpa de la universidad en sí, sino de los profesores que se mantienen, se insertan de izquierda y adoctrinar. Influyen también en la dirección y el currículum de esas carreras. Entonces, el problema es ese, que se insertan y logran este cambio radical. Y si tú te das cuenta, al final, tal vez no está tan extremo como la UAS, aunque hay muchas que sí, pero es una minoría. En todas las universidades, mantiene su nicho. La derecha es una minoría en todas las universidades. En la mayoría de las privadas, para decirlo así, por ejemplo, en economía, enseñan a Keynes 100%, lo mencionan a través, lo consideran el padre de la economía casi. Casi. Moderno. Dice que Smith es el padre, pero el padre moderno es Keynes para ellos. Pero de derecha y de la escuela austriaca no te mencionan casi nada. Hay una electiva en el cual presentan, en el caso de algunos no tienen esa electiva, presentan, por ejemplo, otras escuelas que no son propias de la escuela keynesiana ni la marxista. Cuando la marxista y la keynesiana te la dan por libro. Y la de Chicago nada más te la muestran en lo monetario, en la política monetaria, en el monetarismo, no en macro, que también el Chicago School de Friedman tiene mucha incidencia en macroeconomía, no solamente en lo fiscal, no solamente en lo monetario, pero nada más te lo enseñan en lo monetario porque obviamente en lo monetario... Chicago Boy. Exacto, en lo monetario obviamente tienen 100% la razón. Comparación, o sea, no hay duda que la inflación es un fenómeno monetario, eso está requete comprobado y más después de la pandemia. Pero sí, impera enormemente las de izquierda, que son las keynesianas, las marxistas, las kelekianas y la Modern Monetary Theory, y todas las que parten de mezclas entre el keynesianismo y el marxismo, que son prácticamente la mayoría de la escuela. Y es una minoría entonces la otra. Fernando, yo quisiera también hablar un poco sobre la propuesta de la reforma tributaria de Patria Libre. Vi que quieren bajar los impuestos. Correcto. Eliminar el IPI. Correcto. Bajar el impuesto sobre la renta de 27 a un 15. Correcto. Y el INTEVIS de un 18 a un 12. Correcto. Y esto no afectaría al servicio público. A la recaudación, tú quieres decir. Sí, a la recaudación y a los servicios. O sea, a la recaudación porque eso es lo que financian los servicios públicos. Claro. Bien. Excelente pregunta. No, te voy a explicar por qué no. Son dos cuestiones. Vamos a ver.
La primera es que muchos desconocen, algunos por intereses y otros por ignorancia, la gran relación que hay entre las bajas tasas tributarias impositivas y los altos recaudaciones per cápita. Hay una relación, utilizando la muestra de todos los países, de que a menor tasas impositivas, mayor recaudación per cápita. Como el gobierno de los 90, de República Dominicana, de Balaguer, creo que fue el 94, 93. La reforma del 92. 92. Sí, la reforma de Balaguer subió la recaudación cuando bajaron cuando bajaron las tasas tributarias. ¿Por qué? Porque esto atiende a las personas a consumir más. Es parte, pero la principal razón es porque incentiva la inversión. Y de la inversión sale todo, incluyendo el consumo. Tú no puedes gastar si tú no tienes ahorro, y tú no puedes ahorrar si ese ahorro no vino de una inversión. Entonces, primero se ahorra y después se consume. Contrario, como dicen los keynesianos, que primero se consume y luego se ahorra. Que es lo que ellos le llaman a la paradoja del ahorro. Eso literalmente lo enseñan, ¿eh? Y no es relajo. Pueden, por favor, abran un libro de economía para que entiendan. Y algo totalmente ilógico y matemáticamente inconsistente, pero bueno. Y de hecho nosotros en nuestro plan de gobierno, matemáticamente, comprobamos todas las falacias y todos los errores que hay en los propios modelos y en las propias fórmulas keynesianas. Pero bueno, es un tema más técnico, pero nos fuimos paso por paso matemáticamente. Pero volviendo al tema. Entonces, lo que sucede es que al bajar los impuestos, la recaudación sube porque se incentiva la inversión privada. Hay un aumento drástico de la inversión privada y gracias a ese aumento drástico de la inversión privada hay más empleo, hay más consumo también. También las personas se quedan más de su propio dinero en su bolsillo, el Estado le quita menos, matemáticamente hablando, eso se entiende de forma lógica y deducción. Y eso no solamente es el único aspecto que logra una gran inversión, una explosión de capital de inversión, porque todo el mundo quiere ganar más dinero con dinero. O sea, no hay una persona, ser humano en este planeta Tierra que no quiere ganar más, que no quiere vivir mejor, porque con el dinero simplemente es un instrumento de intercambio que satisface tus necesidades. Entonces, si te dejan quedarte más con tu propio dinero, ¿qué va a pasar? Y especialmente las empresas, que su finalidad es ganar más dinero, que no es nada malo, que es algo bueno. Lo que va a pasar es, obviamente, para ganar más dinero, tú tienes que invertir más. No hay otra forma de hacerlo. Y invirtiendo más, eso genera más empleo y en el proceso también satisfaces las necesidades de los demás y del pueblo. Porque la única forma de enriquecerte en un sistema voluntario, no como el Estado, que es con la fuerza y con una pistola en tu cabeza, pero la única forma de enriquecerte en un sistema voluntario como el libre mercado es literalmente satisfaciendo las necesidades de los demás. Si no, quiebras. Si no, la competencia se come o nadie te compra y te mueres de hambre. Otra pregunta. Y la otra vez también en la formalidad, escúchame. La otra vez también en la formalidad. Hay mucha gente en la informalidad. Entraría en la formalidad si los bajos son impuestos mucho más bajos. Por una razón lógica. Y la otra parte es también que nosotros recortamos el gasto público. Hacemos muchas fusiones. Eliminamos algunos ministerios. Eliminamos algunas instituciones públicas y algunas empresas públicas que no sirven para nada y que están quebradas. Y que hacen doble función. Exacto, que hacen doble función. Y con eso nosotros no afectamos los servicios públicos, como tú dices, y la recaudación da y no tenemos un déficit, un histórico déficit. Tal vez el primer año, porque yo soy muy responsable y proyectamos todo y tenemos planes de gobierno y todo eso, el primer año naturalmente puede haber una pequeña déficit por un tema de tiempo, pero a partir del segundo año vamos a estar en superávit, aún con todo eso. Otra cosa muy interesante que vi en la propuesta, la eliminación del salario mínimo. ¿En qué consiste esa parte? Eso consiste en... Me llamó mucho la curiosidad, pero claro, eso es como dejar al empresario que determine... Te voy a explicar. Ok, dale. Eso consiste en que el salario mínimo simplemente es un mecanismo para criminalizar las bajas habilidades de las personas. Lo único que hace un salario mínimo, lo único que hace el salario mínimo es a los que son más pobres, a los que tienen menos habilidades, a los que están aprendiendo, a los que quieren adquirir más habilidades y están en el proceso de educación, es criminalizado y condenar a la pobreza, a la miseria y literalmente morirse de hambre. Todo el mundo que tiene habilidades que no pueden conseguir, que no tienen lo suficiente habilidades
por encima de la línea de ese salario, no te van a dar el salario, porque no es a la fuerza que te van a dar un salario. Es una cuestión natural. Tú tienes que tener la habilidad y tú tienes que tener conocimiento para que te den un salario a cambio de tu servicio. No te van a dar un servicio porque sí. Las cosas no funcionan porque sí. O sea, no estamos en un mundo mágico de Alicia la Maravilla, como quieren ellos, que todo funcione porque sí. La economía no funciona así. Entonces, lo único que hace es condenarte al desempleo y decirte que tú eres un idiota, que ellos son los que saben por ti. Ellos, los políticos de izquierda, son los que saben lo que es mejor para ti y que tú eres un idiota y que tú no tienes la libertad de coger el salario que tú elijas y que tú no tienes la capacidad de decidir si este tal salario que está un poco por debajo del salario mínimo que establecieron, si me pueden contratar por eso, pero no me pueden contratar por encima de eso, yo no puedo tomar esa decisión. Me tengo que morir obligatoriamente de hambre, que no me ofrezcan ningún salario, que me condenen a ese desempleo, como hay mucha gente condenada a desempleo en este país que por ese mismo tema, que no supera eso. Literalmente se dice un idiota, que tú no puedes decidir por ti mismo. Y nosotros decimos que las personas no son idiotas, las personas son dignas en sí mismas, que las personas tienen la capacidad y la libertad de decidir por sí mismos lo que ellos creen que es mejor para ellos. No, que el burócrata de turno, el político de izquierda, no es un dictador que puede controlar tu vida y que te puede tratar como un inútil, como ellos te insultan y te tratan. Es por eso nosotros... Que el mercado determina. Sí, que el mercado eres tú. Tú eres parte del mercado. Nadie te está obligando. No. Tú eres parte del mercado. Entonces, la cuestión del salario mínimo es una criminalización artificial de la pobreza y no soluciona nada. No le sube la condición de vida a nada. Lo único que está haciendo, no está subiendo salario de nada. Lo único que está haciendo es que todo el mundo que no tiene habilidad por debajo de ahí es criminalizado y condenado a la pobreza. No hace más nada que eso. Hablemos sobre el sistema voucher, tanto de educación y el de salud, que también tú propones. Bien. El sistema voucher es un sistema que le da acceso de inmediato ya y ahora a los padres que tienen sus hijos en colegios, en escuelas públicas, que es una educación de una calidad pésima, de las peores en el mundo, y actualmente concedida y admitido por el gobierno históricamente. Le damos acceso a la calidad de salud, de educación privada de forma inmediata. De forma inmediata suben su calidad de educación porque ya la estadística está clara. La educación privada es muy superior en todos los niveles a la educación pública. Nosotros le damos ese acceso de forma inmediata mediante lo que se llama un cheque escolar. Pero no solamente es que le damos acceso de forma inmediata, es también que eso pone al sistema a competir a lo interno y a lo externo. Eso literalmente desencadena una explosión de competencia y productividad a través de todo el sistema, tanto dentro de la educación privada como también poniéndola a competir con la educación pública, porque no es que desaparecemos los públicos. No. Lo que nosotros proponemos es que le damos un cheque escolar a los padres que tienen su estudiante de la escuela pública y ellos eligen si dejarlo en las escuelas públicas sin el cheque o tomar un cheque para darle acceso a la educación privada. Y lo que se hace matemáticamente, en cuanto presupuestariamente, que se tome el presupuesto y se divide por estudiante y en base a eso, con un año de enrolamiento, va a haber un año para que los padres se decidan si quieren el cheque o no, y con eso se sabe cuántos cheques van a haber con un año de antelación, y también pone al sector privado y a la inversión privada a competir por ese cheque y a que los agentes económicos se planifican con un año de antelación antes de esos cheques para saber la oferta posible que se pueda hacer. O sea, no hay ningún problema. Esto está pensado económicamente, esto está pensado presupuestariamente de todos lados. Esto no tiene ni un solo problemita. Y en cuanto al sistema de salud, para terminar con ese. Mira, con el sistema de salud, nosotros hacemos algo similar, pero no exactamente igual. Te lo explico ahora. Ok. Con el sistema de salud, nosotros damos lo que son seguros de salud privado. Okay. Se parece un poco al tema de los cheques, pero es un tipo de voucher, pero no exactamente igual. Nosotros lo que hacemos es, los que están actualmente en el régimen subsidiado en SENASA, que no contribuyen a su seguridad. Que el Estado se la subsidia. Exacto. A la seguridad social. Solamente a esos, nosotros le damos acceso de inmediato a un cheque de salud o un seguro de salud privada con un per cápita similar a la de la que contribuyen, siempre y cuando estén en la pobreza.
y siempre y cuando estén en el desempleo, como se supone que es, porque están en el régimen contributivo, y a la medida que con nuestra reforma tributaria y fiscal que crea una explosión de riqueza y va eliminando radicalmente la pobreza, salen solo de eso y comienzan a contribuir una vez estén empleados. Entonces, nosotros lo que hacemos es darle acceso a la salud y a los servicios de salud privados, porque lo que sucede es que el régimen subsidiado actualmente solamente tiene acceso a los hospitales públicos, que son hospitales que no hay nada, que se está cayendo a pedazos, que no sirven para nada, y no sirve para nada igual por la misma razón que nada sirve para nada que hace el Estado. No hay una sola cosa que el Estado tenga solucionado en la República Dominicana. No sirve ni la educación, ni la salud, ni el sistema de justicia, ni el sistema penitenciario, nada, absolutamente nada. Y eso no es porque sí, eso es porque el Estado es ineficiente de naturaleza. Porque el Estado por naturaleza no tiene los incentivos que tiene, los incentivos buenos que tiene el sector privado. Al revés, tiene unos incentivos perversos y malos como la naturaleza política de los compañeritos, como la corrupción que es interna en la costumbre de los compañeritos, las mañas de los partidos políticos, como también la falta de competencia, como también la falta de ser doliente sudando con tu propio capital que te duela, como también la falta de los incentivos económicos. La gente no se mueve por un ideal o por un aire, la gente se mueve por ese dinero que para satisfacer las necesidades, etcétera, etcétera. Y toda esta cuestión, aparte de otras razones que tienen que ver ya de una forma más técnica con economía y con la información, bla, 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 pero por eso no funciona para nada. Y por eso nosotros entonces le damos con este seguro de salud privada acceso de inmediato al sistema de servicios médicos privados actualmente. O sea, van a tener acceso inmediatamente a las clínicas privadas. Y va a ser similar, al sistema educativo sí. Y la gente se va a ir obviamente mucho más a la privada. Todo el mundo va a estar cubierto. Es una cobertura buena. Y en cuanto al Ministerio de Salud, sí dejamos un presupuesto para lo que no pueda cubrir, un presupuesto de emergencia, para lo que no pueda cubrir esos seguros de salud. Y ahí cubrimos todo 100%, entonces tenemos un sistema de salud que es de calidad y la privada aquí de hecho tiene calidad, la privada, o sea, por eso de hecho hay gente que viaja a este país para la salud de privada y universal para los pobres, no para todo el mundazo, porque ya lo que sí son ricos no necesitan ningún tipo de subsidio y la pagan y de hecho la clase media incluso lo está contribuyendo en sus contribuciones a la seguridad social. Entonces con eso, y también damos más libertad en el sistema, que no sea obligatoria, que tú tengas que ir a y contribuir en la seguridad social, sino que tú puedes también, tú tienes que contribuir, pero puedes elegir también un seguro privado, o sea, más libertad, etcétera, similar. Bueno. Señores, se nos acabó el tiempo. ¿Esto soluciona todo? Sí. Todo. Señores, se nos acabó el tiempo. Todo muy interesante. Me faltaron varias preguntas sobre el sistema Window Broker Policy. Ah, claro. Sí, la reforma policial, la reforma judicial. Me faltaron muchos temas. Te lo voy a decir así. Nosotros lo resolvemos más que Bukele. Y sí, En resumen, la reforma judicial, la reforma de las cámaras, todo. Me faltaron muchos temas, pero todo muy interesante, Fernando. Te agradecemos muchísimo que hayas venido al Estilo Domi. También tengo entendido que tú tienes el lanzamiento de los candidatos oficiales este sábado 21 a las 2 de la tarde en el Polideportivo del Ensanche La Fe. Correcto. No, estamos sintonizados. Estamos sintonizados, Fernando. Y hasta aquí, esto fue al Estilo Domi. Invitación, lo que quieran ir, pueden ir allá. Y nada, nuestra cuenta es Fernando Abreu, _ única vía, y la del partido es patrialibre.do en Instagram. Y se pueden afiliar en el partido en www.patrialibre.do. Ya saben. Ya saben, señores. Afíliense. Hasta aquí al Estilo Domi con Fernando Abreu. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias.